Buenas tardes, bienvenidos al programa experto de Factoría Cultural. No sé si nos conocéis, pero nosotros aquí desarrollamos cada jueves una charla. Invitamos a gente que entendemos que aportan mucho dentro de las industrias culturales y creativas y tenemos un formato de charla de 45 minutos y luego con unas cervezas entablamos un coloquio con el ponente. En esta ocasión hemos invitado y le damos las gracias a José Manuel por haber venido. José Manuel Anta es director general de FANDE, que antes de nada fue uno de los que hace 2 años apoyó al proyecto de Factoría Cultural para que fuera el primer vivero de las industrias culturales y creativas aquí en España. Con José Manuel estamos trabajando en apoyar que está sucediendo dentro del mundo editorial la revolución digital, por decirlo de alguna manera, ¿no? En los nuevos modelos de negocio que se están generando a través de la revolución digital, de su distribución y bueno, ahora nos va a dar unas pequeñas pinceladas de cómo está la distribución ya no solamente digital, sino editorial en España, cómo se está transformando, qué tiene que ver la crisis, qué tienen que ver los nuevos modelos, los nuevos formatos, y espero que os sea tan interesante como a nosotros. Pues buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a Antonio, a Santi, a Lucía, que no está presente, el hecho de haberme invitado para dar esta charla. Y bueno, como decía Antonio, efectivamente es un orgullo el ver, retrocediendo 2 años cuando planteaban esta idea, el ver en lo que se ha convertido y el hecho de cómo se va adelante con este proyecto y la cantidad de actividades y de proyectos que se desarrollan. Enhorabuena a todo el personal de Factoría Cultural por el trabajo que realizáis. Bueno, mi nombre, como os decía Antonio, es José Manuel Anta, soy el director de FANDE. Os voy a contar en términos generales, voy a ser muy descriptivo en lo que tiene que ver con la situación del sector de la comercialización y edición de contenidos digitales en España, con una presentación que espero que sea breve, que os interese, y luego ya con unas cervezas, como comentaba Antonio, sí que me gustaría que sobre todo pues, entráramos en esa fase más de debate y demás, y de que todos pudiéramos participar pues, un poco para tener también conocimiento de qué pensáis vosotros sobre la industria del libro en su conjunto, los modelos de negocio que se están planteando y el futuro de esa industria. Como os decía, represento a FANDE. FANDE es una federación que agrupa a asociaciones y a través de esas asociaciones a empresas dedicadas a la distribución mayorista, no solamente de libros, sino también de publicaciones periódicas, revistas, diarios, coleccionables, y también desde hace ya 4 años las distribuidoras de contenidos digitales. Es decir, agrupamos tanto a empresas del mundo papel como del contenido digital. Fue fundada en el año 79 y actualmente debajo de esa estructura hay unas 200 empresas. Para que os hagáis una idea, aquellos que no conozcáis en detalle el mundo del libro en España, porque me voy a centrar en la presentación en todo lo que tiene que ver con el mundo del libro, aunque si alguno estuvierais interesados en el mundo de revistas, diarios y demás, pues os voy a dar mis datos de referencia y estaré encantado también de que podamos charlar sobre ese mundo. Pero en concreto en el mundo del libro, bueno, me he permitido incluir una serie de características generales de cuál es la estructura de este mercado. Actualmente operan unas 3.500 empresas editoriales. Si consideramos a empresas como con un número de títulos lanzados al año al mercado, no estoy incluyendo los autores editores, por supuesto, sino nos iríamos a cifras más próximas a las 10.000 empresas o agentes que editan libros. Y 32 de ellas representan el 64% del mercado, para daros un poco la idea del grado de concentración. Hay unos 120 distribuidores del perfil de las empresas que forman parte de FANDE y unos 4.300 puntos de venta, por supuesto librerías, papelerías y demás. Se edita en España, y estos son datos del año pasado, unos casi 76.500 títulos distintos. Si bien la oferta de títulos vivos, que son aquellos que los editores mantienen en catálogo, es decir, que los editores han dicho que siguen estando disponibles,
estamos hablando de unos 524.000 títulos disponibles solo en España. Es decir, esto os da una idea de la magnitud del número de referencias que hay de un producto en el mercado como es el libro. El precio medio en el año 2013 fue de 14,18 euros. Aquí hablo de libro en papel. Se aplica una legislación al mundo del libro, que es del año 2007, que es la Ley de Lectura, Libro y las Bibliotecas, que hay un punto importante en esa ley, que creo que aquellos que no lo conozcáis debéis conocerlo, que es el hecho del precio fijo de los libros, que es muy característico de nuestro sector y que lo diferencia de otros sectores de actividad. Y es que el precio del libro, el precio al que compráis el libro, tanto en digital como en papel, no lo marca la librería o el operador al que compráis, sino lo marca el editor. Es el editor el que establece el precio de venta al público de sus contenidos, ya sean en papel o sean digitales. Y el máximo descuento que se puede hacer, tanto en digital como en papel, es un 5% sobre el PVP que marca el editor. Hay algunas excepciones, en el caso de las ferias del libro o momentos concretos, Día de San Jordi y demás, donde se permite hasta un 10% de descuento. Por supuesto, el descuento quien lo realiza es el vendedor, es decir, la librería o el operador en Internet. Y también hay una cuestión que es la fiscalidad, que también es especial, y es que el tipo de IVA de los libros o de los productos impresos, de los productos en papel, es del 4%, mientras el de los contenidos digitales es del 21%. Eso crea una dualidad importante entre ambos mercados, digamos, aunque si bien es cierto que esto, que es un problema o una situación que se da en toda Europa, pues se están articulando las medidas legislativas para que en breve esos dos tipos de IVA se equiparen dentro de cada país, porque en España el tipo de IVA es el 4 y el 21, pero en cada país europeo tiene su tipo de IVA distinto para productos impresos o para productos digitales. El volumen total, y esto, bueno, yo creo que esta gráfica es más allá de los números, aunque bueno, en los datos del 2013, que son los últimos cerrados, el mercado del libro en España representaba una facturación de 2.181 millones de euros. Lo más importante quizás es que veáis que el año tope fue el año 2008 y a partir de la crisis general que vive la economía y el consumo en nuestro país, la caída ha sido continuada. No tanto por el efecto digital, que es de lo que venimos a hablar aquí más en concreto, sino que tiene que ver la reducción del mercado con la caída del consumo en general. Nos ha afectado la crisis como le ha afectado a otros sectores de actividad. De hecho, si comparamos, tomando una referencia a precios constantes, eliminando el efecto de la inflación y demás, realmente el sector en los últimos 10 años, el mercado del libro, ha caído, fijaros, de en base 100 pasamos a 61, es decir, casi un 40% de caída. Nos estamos retrotrayendo a cifras de hace 15, 17 años. Es decir, estamos volviendo a principios o a finales del siglo XX en cuanto al tamaño del sector del libro en nuestro país. Y bueno, no solamente en nuestro país, esta tendencia con mayor o menor índice de bajada es similar en otros países, tanto europeos como en Estados Unidos. Por circunstancias diversas, pero digamos que el mercado del libro en general, y esta es una de las conclusiones, se está contrayendo. Por efecto de la crisis, por supuesto, pero también por efecto de otras circunstancias, como pueden ser otras alternativas de ocio o de cultura que se están dando, o el propio digital, que en general y en términos básicos el precio de un contenido digital suele ser más barato que el de un contenido impreso, con lo cual, aunque haya el mismo volumen de compras, el mercado también se contrae. Hablaremos de eso y yo creo que también es uno de los temas que pueden ser interesantes de debate. También, si os fijáis, y aquí siempre estoy dando datos sobre el mercado del libro en papel, el número de títulos editados se ha ido también reduciendo de forma, aunque bueno, es más o menos estable en los últimos 5 años, lo que sí se ha ido reduciendo continuamente, y si lleváramos la gráfica más atrás, el número de ejemplares que salen por cada título. Es decir, los editores de alguna forma se están disciplinando en que cada vez se lanzan menos ejemplares de cada uno de los títulos. Partiendo de, en estos últimos 5 años, 4.300, veis que la media prácticamente se ha reducido en 1.000 ejemplares de media de cada título.
esto nos lleva a una circunstancia en que hay muchos títulos, pero cada vez con menor número de ejemplares. Entrando ya en lo que tiene que ver con la parte digital, que como os decía, en FANDE llevamos desde hace casi ya 5 años, se abrió la asociación a la participación de empresas que se dedican a la distribución digital de contenidos, o que es una de sus principales actividades. En la actualidad, bueno, tenéis los logos de las, si no recuerdo mal, son ahora mismo 17, 18 compañías que tienen una actividad fundamental en el mundo digital que forman parte de nuestra organización. Hay unas que son puramente digitales y otras que tienen actividades vinculadas al mundo digital, desde la impresión bajo demanda, la comercialización de contenidos digitales en streaming, etcétera, etcétera. Veremos algunos de estos modelos porque, ya digo, vienen además de mundos distintos, del mundo tecnológico, del mundo editorial, del mundo de las distribuidoras tradicionales, del mundo de la impresión. Entrando ya en concreto en datos sobre el mercado de los contenidos digitales en España. Antes hemos visto el mercado del libro en su conjunto, ahora nos centraremos en lo que tiene que ver con los contenidos digitales. ¿Os recordáis que el número de títulos vivos en España eran ahora mismo unos 525.000? Pues de lo que es la parte digital, estamos en torno a los 100.000 títulos disponibles. Es decir, todavía no se ha llegado a digitalizar toda la oferta viva. Cuando hablo de la oferta viva es la que tienen los editores en catálogo. Por supuesto, no me voy a libros editados hace 10, 12, 15 años, 20 años que no estén digitalizados. Es decir, todavía queda mucho por hacer en esa parte industrial, digamos, de transformación de lo que era un contenido o un libro impreso a un contenido digital, si queremos recuperar todo el histórico, digamos. Ahora mismo estamos en torno a 100.000 títulos disponibles. El volumen de mercado es muy pequeñito, es prácticamente marginal si lo consideramos en comparación con todo el mercado del libro en nuestro país. Bueno, ahí veis la evolución un poco de facturación. En el año 2013 estábamos hablando de unos 80 millones de euros de facturación sobre un total, si os acordáis, de 2.150 millones de facturación. Es decir, eso representa en total no más allá del 3,5% del total de mercado. Esto no pasa solamente en España, excepto en Estados Unidos, donde ese mercado está ya en torno al 20-25%. Si nos vamos a países europeos, en el caso de Gran Bretaña estaríamos hablando de en torno a un 15%, en el caso de Alemania, que sería el siguiente, no supera el 10%, Francia en torno al 5%, Italia en torno al 3,5% como nosotros en torno a ese 3,5%, 3,4%. Es decir, la idea que hace 5 o 6 años se venía hablando de que el mercado del libro electrónico terminaría barriendo al mercado del libro impreso, y se hablaba incluso de fechas, de que en 2015 prácticamente el libro impreso estará desaparecido y demás, no es tal. Es decir, como veis, todavía sigue siendo un mercado marginal respecto al mercado total del libro impreso. Cuestión importante, siempre hablo del mercado legal de contenidos. Con esto no quiero decir que no se lean más libros electrónicos aquí. Aquí estoy hablando de datos que aportan los editores en relación a lo que supone la venta de contenidos digitales con respecto a los contenidos en papel. Y entrando ya en líneas en concreto, o sea, cuando os hablo de ese 3,5% más o menos y esos 80 millones de euros, estamos incorporando a líneas de actividad de las editoriales que llevan años digitalizadas. En esos datos están los repositorios de derecho, que llevan años los editores de derecho ya trabajando en digital, o las enciclopedias, que llevan también años, o los libros de medicina, etcétera. Si nos vamos a cuestiones que parece que son más cercanas o consideramos como libro, como pueden ser libros de literatura o libros de texto, fijaros que los libros de literatura, y englobo también dentro de literatura el infantil y juvenil, ensayo y demás, estamos hablando de 14 millones de euros, es decir, un 0,6% del total del mercado. O los libros de texto, que sabéis que hay ese gran debate sobre el libro de texto digital y demás, y que se están avanzando proyectos tanto a nivel estatal como en las comunidades autónomas, pero hasta ahora no es más de un 1% del total del mercado. En fin, algunos datos para que tengáis una referencia de pues un dato quizás más técnico, en qué formatos están esos 100.000 títulos de los que hablábamos. Pues en el año 2013, bueno,
todavía un volumen importante eran PDFs. Un PDF realmente es un formato como muy estándar que no permite muchas cosas a la hora de trabajar sobre él. El EPUB, que sí que es un formato, digamos, más evolucionado para contenidos digitales, ya representaba el 51,7%, y MobiPocket o Mobi, que son formatos residentes de Amazon, pues en esos porcentajes. Datos también de los editores. ¿En qué aparatos de lectura digital se leen esos contenidos? Y eso también veis una evolución ahí, he incorporado la comparativa de 2012 a 2013. El streaming online, que a mí me ha llamado mucho la atención, es decir, ya digo, son datos de los editores, pasar del 4,4 al 48,6, pero bueno, son los datos que ahora mismo figuran como datos públicos. Los e-readers, tablets, smartphones, etc. Curiosamente, yo pensaba que ahí sí que iba a haber un cambio, digamos, de papeles importante, el hecho de que los e-readers empezaron a comercializarse hace ya 6, 7 años y parecían el dispositivo adecuado para la lectura de contenidos digitales, pero lo que se está viendo a nivel internacional, y en España pensaba que la transición iba a ser más rápida, que las tablets, cada vez más evolucionadas y que permiten hacer más cosas, además de leer un libro, iban a comerse a los e-readers. Esa circunstancia se está dando poco a poco, pero todavía los e-readers mantienen un volumen de mercado, digamos, importante. Aunque yo digo, un e-reader básicamente o únicamente lo que permite es leer el libro. Ahí tiene mucho que ver con la presencia de los dispositivos Kindle de Amazon, que se han convertido en casi un estándar de lectura o como e-reader, no solamente en España, sino en la mayoría de los países. Hay un tema muy importante, bueno, temas aledaños al mercado digital y que tienen una importancia muy, muy destacada. Uno de ellos, la cuestión de los metadatos. No sé si os sonaba esta palabra, pero los metadatos realmente es, por supuesto, porque todos los contenidos digitales se comercializan a través de Internet. No vamos a una librería ahora mismo, aunque puede pasar, a descargarnos un contenido digital. Entonces, para que tu contenido esté localizado y sea fácil de encontrar en Internet, lo importante es cómo lo etiquetas. Y quien lo ha de etiquetar es el editor, con su precio, por supuesto, con el título, con el autor, con el ISBN, con datos enriquecidos como portadas, sinopsis, entrevistas al autor, etcétera, etcétera. Ahora mismo en España hay esas dos bases de datos de esa información que se vuelca. Dilbe quizás es la más importante en el sentido de que está gestionada por los editores. Y en esa base de datos, en Dilbe, los editores vuelcan la información sobre sus títulos, tanto en papel como en digital. Quiero decir, títulos en formato papel como títulos digitales. Y es una herramienta muy útil desde el punto de vista de los profesionales, porque de esa herramienta extraen información las librerías, las plataformas online, las bibliotecas, los distintos usuarios de información que necesitan ofertar a sus potenciales clientes o lectores información sobre qué títulos disponen. ¿Vale? Por eso los metadatos, si son muy importantes en el libro en papel, en el contenido digital son fundamentales por el hecho de que se comercializa a través de Internet. Si no los tienes localizados, no solamente con esos datos básicos, sino, ya digo, con otros datos enriquecidos, como los que os decía, de portadas, vídeos, entrevistas y demás, sinopsis, no puedes diferenciarte con respecto a la cantidad de contenidos que están disponibles. Y un tema que antes, bueno, pues ya aludía brevemente, que es el de la piratería. De la piratería, que es una de las cuestiones que siempre está en boca de todos en la cuestión de los contenidos digitales y más en el mundo de las industrias culturales, no solamente del libro, sino del cine, de la música, etcétera. Bueno, nuestro país tiene un impacto. Estos son datos que se facilitaban también el año pasado en cuanto a la pérdida, digamos, para el sector que supone la piratería de contenidos digitales. Y bueno, más allá de ese dato, bueno, pues para que os hagáis una idea, en términos generales ahora mismo el parque, digamos, de dispositivos de lectura digital en España está en torno a los 1,5 millones de dispositivos, entre e-readers, tablets, etcétera. Si hacemos una media con respecto al número de títulos que se han descargado legalmente, nos daría que en esos dispositivos hay 0,6 títulos disponibles.
A cualquier persona que tengáis un e-reader o una tablet o que veáis por la calle leyendo, seguro que tiene más de 0,6 títulos en esa tablet o en ese dispositivo descargados. En principio, todo lo demás viene de vías alternativas, como pueden ser piratería. Por supuesto, el mundo del libro y el sector editorial considera que esa es una de las cuestiones que llevan a que sea difícil poder articular un negocio si el volumen de piratería es el mismo. Aunque hay otros, es decir, pues desde el precio a la disponibilidad de títulos, a la facilidad de acceso. Por supuesto, no se puede focalizar el hecho de que no haya despegado ese mercado con la fuerza que se pensaba en la piratería, pero es uno de los lastres para su desarrollo. Ya digo, no solamente en España, sino también en otros países. La forma de comercializar esos contenidos, pues también con datos de los editores, bueno, pues ventas directas desde la web de la editorial, ahí tenéis los datos, venta a través de distribuidores, ahora hablaremos de los distintos modelos, venta a través de librerías online u otros canales. También se trata de un sector, y lo hablaba antes con Antonio, en el que todavía está ubicándose las distintas empresas u operadores o agentes que intervienen. Es decir, así como en el mundo del libro tradicional sí que era muy clara la figura del editor, la distribuidora y la librería, en este mundo de los contenidos digitales, desde mi opinión, hay dos agentes que están interviniendo: los generadores de contenidos, llámense editores, los propios autores, en fin, hay una masa, digamos, ahí de generadores de contenidos, y los comercializadores de contenidos, que pueden ser desde distribuidoras digitales, plataformas, operadores de telefonía. Es decir, también se está reorganizando ese panorama de cómo se comercializan esos contenidos que se generan aguas arriba por parte de también una serie de agentes diversos. Y para que tengáis un poco la referencia de las empresas que están pintando, digamos, dentro de ese pequeño mercado que ahora mismo representa los contenidos digitales en España, veis que las tres primeras, por porcentaje de mercado, son operadores internacionales que operan en la mayoría de los países del mundo ahora mismo. La primera es Amazon, con un 32% de cuota de mercado. Hablo de datos de España. Estos datos se presentaron en el primer encuentro europeo de distribuidoras digitales, que se celebró aquí al lado, en Casa del Lector, en junio pasado. Y son muy parecidos en cuanto a porcentajes con respecto a otros países europeos. Es un poco la idea que os comentaba antes. En el caso de España, Apple representa el 23%, Google el 17%, y ya el primer operador, fuera de esos tres grandes operadores americanos, es Tagus, que supongo que alguno de vosotros lo conoceréis. Tagus es una empresa que viene de la Casa del Libro, que, digamos, la parte de distribución digital y con sus propios lectores y tablets se llama Tagus, pero el origen era la empresa Casa del Libro, con una de las cadenas de librerías más importantes en España. Ya la quinta sería la FNAC, y otras representan ya porcentajes marginales, como es el 5%. En esas otras están las librerías tradicionales que tienen venta online, etcétera, etcétera. Este modelo de reparto de mercado es muy similar al de otros países europeos. La única diferencia es que el operador local grande, el Tagus español, en otros países está el segundo, el tercero, baila, digamos, en esa posición. Pero si tuviera que resumir una característica común a todos los mercados europeos, y también en el caso de Estados Unidos, es que Amazon lidera, y luego hay algún operador, aparte de los otros operadores como Apple o Google, operador de cada uno de los países que está también intentando hacer una competencia en ese sentido. Es decir, también es importante destacar que hay vida más allá de los grandes operadores americanos y que hay iniciativas interesantes en países europeos, que fue lo que destacamos en ese encuentro que celebramos en junio. Que, por cierto, si estáis interesados en conocer también en detalle o cómo funciona ese mercado de contenidos digitales en países europeos, las presentaciones se pueden ver en la web de Fande, o aquellos que las queráis, son públicas y os las puedo hacer llegar. Y vamos ya de forma muy rápida a distintos modelos de negocio o iniciativas que a mí particularmente me parecen interesantes en el mundo de los contenidos editoriales digitales aquí en España. Y empiezo por la parte de los lectores, es decir, han ido surgiendo en los últimos años una serie de redes
de comunidades que van a la parte de compartir ideas, compartir conocimientos, compartir lecturas entre los propios lectores. Yo me he permitido incluir una de ellas, hay más. Esta es bastante general, Lecturalia, pero hay otras focalizadas en sectores concretos, como puede ser la literatura fantástica o la infantil y juvenil. En fin, hay una explosión de intercambio de información entre lectores sobre qué leer, cómo leer, criticar lectura, comentarla, recomendarla, etcétera, etcétera. Ya digo, Lecturalia también aprovecha, digamos, esa corriente de lectores para también ofertar libros que se pueden comercializar, que se pueden descargar, que se pueden comprar. También otra de las líneas de debate y demás que se están abriendo es cómo demonios el editor o el comercializador de un contenido llega a esas comunidades de lectores que ahora mismo, bueno, pues parte de su tiempo lo dedican a estar en cuestiones como las redes sociales. Esto tiene que ver también con la disponibilidad de tiempo y, como os decía, hay modelos de ocio, de entretenimiento más allá de la propia lectura. Uno de ellos es el pasar tiempo informándote, relacionándote en redes sociales. Bueno, pues no sé si se ve muy bien, pero bueno, esto es un análisis que ha hecho una compañía que se llama Anatomía de la Edición sobre, es de hace 2 o 3 años, pero bueno, las referencias pueden ser muy similares, sobre la presencia de distintas empresas editoriales en Facebook, en este caso. Muy destacada por encima de las demás está Random House Mondadori, lo que ahora es Penguin Random House, era Random House Mondadori en su momento, con una página específica, comunidad específica que se llama Me Gusta Leer. Ahora lo veremos también. Bueno, hay más editoriales que os sonarán, La Esfera de los Libros, Lengua de Trapo y demás, pero ya a una distancia considerable. Lo mismo sucede en el caso de Twitter. Aquí lo que he incorporado es el número de seguidores de una serie de editoriales importantes. Me Gusta Leer, de nuevo, destacada, una editorial de Penguin Random House, o una iniciativa. Precisamente, bueno, esto es digamos, la comunidad o el proyecto separado de la propia editorial, pero que quien detrás está es esa gran editorial, Penguin Random House, con ese nombre, Me Gusta Leer, con su propia web, megustaleer.com, en el que, bueno, pues se hacen recomendaciones, se crean comunidades de lectores, se crean microsites de autores de la propia editorial anunciando sus libros, entrevistas o foros entre el autor y lectores, etcétera, etcétera. La verdad es que es una de las editoriales, de las grandes, que es un modelo a la hora de gestionar todo lo que tiene que ver con redes sociales y con la cercanía entre sus autores y los lectores. Hemos hablado de una gran editorial y también, bueno, una de las editoriales destacadas en ese estudio que os decía de posición en Facebook y en Twitter y demás, una editorial pequeña, en este caso, igual os suena a muchos, Blackie Books, pues también tiene su comunidad muy fidelizada de seguidores en Facebook, en Twitter y demás, y que interactúa con ellos de forma muy importante. Es también otro de las referentes, digamos, en intercambio de información y en aprovechar esa creación de comunidades para al final gestionarlo en una venta de libros. Este es el Facebook de Blackie Books, ya digo, muy activo. Otra editorial pequeña que igual os suena, Nórdica Libros, pues en el mismo sentido. También es decir, no es privativo de un gran proyecto de una gran editorial como Penguin Random House, sino que hay ejemplos de editoriales de tamaño pequeño, mediano, que están haciendo cosas interesantes en ese mundo, interactuando con sus propios lectores y creando comunidades. Ejemplo de Nórdica, que también permite descargarse incluso aplicaciones sobre libros, aplicaciones sobre lanzamientos que hace. Es decir, va más allá simplemente del tener una presencia en Facebook y en Twitter, sino estamos hablando de algo más desarrollado y no por ser una editorial más grande o más pequeña se está limitado a eso. Aunque está todavía, aquí estoy poniendo un poco ejemplos de éxito, pero todavía hay muchísimo por hacer en ese terreno. Incluso hay editoriales que nacen puramente digitales. En estos casos que veíamos hasta ahora, el volumen fundamental de su negocio siguen siendo los libros impresos, aunque venden libros digitales, y utilizan Internet como una forma de acercarse a sus lectores. En este caso, bueno, hay más editoriales, pero me he permitido incluir esta. Musa Las 9 es una editorial puramente digital. Es decir, no edita libros en papel, sino únicamente edita libros en formato digital. Otros modelos, y aquí ya voy más a la parte
que mezcla la parte de distribución con la parte de comercialización. Bubok, igual también os suena a muchos. Es una empresa que empezó dando soporte también para autores editores que se querían autoeditar con ellos a través de impresión bajo demanda y que también ese modelo que sigue manteniendo ha ido migrando también hacia la opción de poder comercializar esos contenidos que eran en papel en forma digital. Como veáis, una de su publicidad en su momento, a realizar tu sueño de publicar, dando esa alternativa, esa opción a autores editores. Pura distribución digital, en este caso ya no llega al consumidor final o al lector. Libranda, seguramente os suene, es la iniciativa de las grandes editoriales españolas en lo que tiene que ver con la distribución de contenidos digitales. Aquí hablo de distribución replicando el modelo que veíamos en papel de editor, distribuidor, librería. Es decir, Libranda, no entréis en su página web para intentar descargar un libro, porque no venden al lector final, sino que es una plataforma de distribución de contenidos digitales a operadores que sí que venden al consumidor final o al lector. Llámese librerías, Amazon, Apple, Tagus, etcétera, etcétera. Libranda, los accionistas que arrancan esta empresa son, como os decía, los principales grupos editores, Planeta, Santillana, Penguin, Random House. Y, bueno, desde hace 4 o 5 meses ha entrado en el accionariado de Libranda una gran plataforma internacional que se llama TheMark, que tiene la sede en Canadá. Un modelo que a mí particularmente me parece interesante y que me permito también comentaros porque viene del mundo de la distribución, de esas distribuidoras a las que yo represento de productos impresos y que ha ido migrando y haciendo actividades en el mundo digital. Es una empresa de distribución de cómics y de productos relacionados con el mundo cómic. Un mundo muy particular, muy fidelizado y con un público muy, muy fiel, que se llama SD Distribuciones. Están en Barcelona, pero en un momento determinado deciden dar el salto también al mundo de los contenidos digitales pensando en cómic y se convierten en una distribuidora de contenidos digitales, dando una serie de servicios a los distintos editores de cómics. Te ayudo a digitalizar tus contenidos, te los adapto a las distintas plataformas y crean esta compañía que se llama SD Comic. Además, como veían que había un déficit a la hora de comercializar esos contenidos, es decir, de llegar al lector final de esos cómics en digital, crean también su propia tienda de cómics en digital, que se llama Cumic. Tiene sentido, porque posiblemente la mayoría de estos cómics digitales también los puedas comprar en Amazon o en Google, pero en una comunidad muy fidelizada y muy especial como son los compradores de cómics, por supuesto, en esta plataforma de venta, además, mantienen esa filosofía que os comentaba antes, crear comunidades, debatir sobre títulos, críticas, conversaciones con autores. Va acompañado, por supuesto, de sus Facebook, Twitter y demás, con la idea de que si das una serie de valores añadidos a tu comprador, en este caso de cómics digitales, pues, por supuesto, estarán los libros disponibles en Amazon, Google y demás, pero es un algo más que te puede llevar a comprar con ellos. También en la línea de plataformas, digamos, especializadas en nichos de mercado, antes hablábamos de los cómics, también surgió una plataforma que estaba vinculada, en este caso, al nicho por idioma. Una plataforma que comercializaba contenidos en catalán. De todos los editores que editan en catalán, bueno, pues la plataforma de contenidos, detrás, digamos, de este proyecto, había una serie de editores catalanes, edi.cat. Y modelos, veíais que había crecido mucho lo del streaming y demás, pues modelos que han ido surgiendo que tienen que ver con la lectura en streaming, no ya descargarte nada, sino tener acceso a través de una tarifa plana a un conjunto de contenidos, como está sucediendo en el mundo del vídeo, en el mundo de la música con Spotify, o en el mundo del vídeo pues con las distintas plataformas, con Netflix, con Wacky TV, etcétera, etcétera. En el mundo de, además, todas estas empresas que están surgiendo en el mundo editorial intentan ser el Spotify de los libros y siempre se ponen como ese subtítulo, el nuevo Spotify de los libros. No solamente surgen en España, sino que están surgiendo en distintos países y además, bueno, en ese ámbito la competencia es a nivel mundial, no solamente en España. Yo me he permitido incluir dos de ellas
que quizás son las más con mayor presencia ahora mismo en España. La más antigua, igual os suena, 24 Symbols, que lleva operando ya como unos 4 o 5 años, con crecimiento y demás. Libros en la nube, tarifa plana y demás. Y más reciente, que detrás hay un gran grupo como es Planeta, que es quien está básicamente detrás también de esta plataforma de lectura online en streaming, es Nubico, que es un modelo similar también al de 24 Symbols. Pues fijaros, pues ellos cuentan en estos momentos con más de 7.000 títulos y con una tarifa plana de 9 euros al mes, IVA incluido, tienes acceso a todos esos contenidos. Otros modelos que en este caso vienen del mundo de la librería tradicional. Y antes os hablaba de que quizás en España son los que están dentro de ese mercado mejor posicionados. El caso de Tagus, que como os decía, viene de una cadena de librerías tradicionales, que es la Casa del Libro, y que en un momento determinado hacen ese planteamiento de dar el salto a comercializar contenidos digitales, desarrollar sus propios dispositivos de lectura. Y si vais a la Casa del Libro, veréis que hay esos expositores con esos corners con los dispositivos de lectura, con sus e-readers, con sus tablets, etcétera. Y además te permite descargar o acceder también en streaming a contenidos que ellos distribuyen como tal. También una cosa importante de Tagus es que no se limitan únicamente a... Por eso se desligan, digamos, de la Casa del Libro como tal, porque también trabajan con otros operadores que no son sus propias librerías, digamos, de la cadena. Y fijaros que Tagus ya se ha convertido en el distribuidor de contenidos digitales de otros operadores en España, como pueden ser pues, todo el grupo del Corte Inglés, Worten, Cegal, que agrupa las librerías independientes españolas. Es decir, los contenidos que compráis en las librerías independientes en Cegal o en la web del Corte Inglés, quien está como distribuidor de esos contenidos es Tagus. O también han comenzado, plataformas, en este caso de venta de diarios, como es Kiosco y más, o incluso fuera de España, y están firmando acuerdos importantes con cadenas de puntos de venta, básicamente de Latinoamérica. Puede ser Liverpool, que es una cadena importante en el caso de México, o Sótano en Argentina, etc. Un último modelo que me he permitido incorporar, que también tiene que ver con los distribuidores de contenidos digitales, y en este caso también en un mercado de nicho, y son las bibliotecas. Cada vez hay más proyectos de préstamo de libro electrónico en bibliotecas, y también surgen empresas, y Odilo es una de las empresas quizás más importantes en el caso de España, y además con presencia ganando concursos para suministro de contenidos digitales a bibliotecas fuera de España. En Estados Unidos ha ganado varios, y es una empresa, digamos, que en ese sentido es un modelo de crecimiento más allá de nuestras fronteras. Odilo está especializada en dar ese soporte a bibliotecas, desde facilitar los contenidos, a facilitar las plataformas, a facilitar los sistemas de gestión, tanto de libros impresos como digitales, y de alguna forma solucionarles a las bibliotecas el problema de, con los presupuestos que contamos, cómo dar el salto a poder prestar contenidos digitales a mis usuarios. ¿Veis? Tienen distintas marcas por los distintos servicios y productos que comercializan y, como digo, ya con una presencia muy importante también fuera de España. Hasta aquí lo que quería comentaros del libro digital muy particular. No sé cómo andamos de tiempo, si tenemos 5 minutos, 10 minutos más, por no aburriros. 5 minutos simplemente para hablaros muy rápidamente de algunos proyectos o de algún proyecto que tiene que ver con el hecho de que sí que me gustaría transmitiros que siempre se habla del libro digital como el libro digital sustituirá al libro en papel. Y hay una serie de líneas híbridas que nosotros consideramos que son las más interesantes y que tienen que ver con utilizar el digital para seguir vendiendo muchos libros en papel. Una de ellas, que se está desarrollando de forma muy importante, es el tema de la impresión bajo demanda desde un ejemplar. No sé si conocéis esa tecnología, pero básicamente consiste en que si yo como lector quiero este libro que está editado en el año 87 y que estoy dispuesto a pagar incluso algo más por él, lo quiero tener o bien en digital o bien en impreso, porque me gusta el papel y quiero seguir viendo. En fin, tenía varias slides sobre este tema, pero simplemente que sepáis, se está avanzando, ya hay iniciativas muy interesantes. En el último Liber presentamos precisamente propuestas de 4 empresas en España con respecto a ese tema, y la idea sería que
en una situación ideal, si están todos los contenidos en formato digital, seáis los lectores los que decidáis si lo queréis en papel o lo queréis en digital, pero que tengáis esa opción de que el contenido esté disponible. O, como sucede, quiero ver una serie de páginas en digital y me interesa comprármelo también en papel por circunstancias o porque me lo quiero llevar en un viaje, etcétera, etcétera. Yo me quedé sorprendido y, bueno, en alguna de las diapositivas os lo mostraba, cuando hemos preguntado a las librerías qué número de libros, de pedidos que tienes, o bien a través de tu web o del propio mostrador de la librería no puede atender porque el libro está agotado, está descatalogado, no hay forma de encontrarlo. Y son pedidos de personas que quieren ese título en concreto. Pues está en torno a un 20%. A mí me parece una cifra realmente altísima, en el sentido de que hay una demanda de un 20% que no se puede atender. Además de que os podéis imaginar los costes que se ahorran con ese tipo de tecnologías, porque no haría falta tener libros en el almacén, sino que se parta de un fichero digital y se imprime en función de las necesidades o de las demandas del cliente. En fin, simplemente quería comentaros que hay esa opción también de que no todo es papel o digital, sino que hay líneas híbridas en las que pueden colaborar los dos mundos para facilitar el acceso a los lectores y también para suponer mejoras de incremento de ingresos y de ahorro de costes para el canal. Nada más, muchas gracias por vuestro tiempo y ahora, si os parece, abrimos el turno de debate, preguntas y demás. Bueno, en teoría, no. Antes de los debates nos tomamos unas cervezas. Y ahora os vamos a ofrecer una cerveza, por si queréis tomar una cerveza. Damos de baja el streaming y ya abrimos el turno de debate. Muy bien. Santiago. Sí, os dejo ahí mis datos. Bueno, tenéis mi dirección de contacto por si tenéis alguna cuestión, duda y demás. Hola, ¿se puede preguntar? Sí, claro. ¿Dónde estás? Yo quería saber si nos podrías dar algo de información o dónde podríamos localizarla sobre los costes de distribución digital. Vale. Sí, no, eso no lo he incluido y yo creo que también es, por eso el tema de precios y costes y demás, sí que me gustaría que fuera una cuestión de debate. Os digo, la referencia sobre distribución, digamos, el coste medio de distribución digital, pensando en un editor que quiere hacer llegar sus contenidos a un lector, y quien ha marcado un poco también ese criterio son empresas como Amazon, Apple y demás, y se maneja ya a nivel internacional, es un 30%. Es decir, del PVP, un 30% es el coste de distribución digital. El coste, para que os hagáis un poco una idea, el coste de distribución de un producto impreso está en torno al 45% si sumamos los márgenes de distribuidora y librería. Aquí en el ámbito digital, como os decía, simplemente hay generador de contenidos, comercializador. Entonces, si eres un editor, te relacionas habitualmente directamente con Amazon, plataformas como Apple, etcétera, o bien con los modelos intermedios de distribución como son Libranda. Pero el coste está en torno a ese 30%. Si bien es cierto que debéis tener en cuenta que el PVP, veíamos antes el precio de venta al público medio de los libros impresos, si os acordáis en las primeras diapositivas, estaba en torno a los 14 y pico. El precio medio, si nos fuéramos solamente al del contenido digital, es bastante más bajo que eso. ¿Vale? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que ese porcentaje es sobre un PVP medio más bajo. Luego hay que tener en cuenta el IVA. También. El IVA, ¿veis la diferencia? El 21 y el 4. El 21 y el 4. El 21 en la distribución, el 4 digo, en digital. Digital y el 4 en el otro. Y luego las comisiones de venta de las diferentes tarjetas, dependiendo en qué formato estés. Que es un 0,6, un 3,5. Esos
son costes que hay que tener en cuenta. Sí, en el tema de IVA, ahora aprovechando que lo comentaba Antonio, hay un hecho muy importante que se va a producir a partir de 1 de enero y es un cambio en la legislación europea con respecto a la compra online de contenidos. No solamente el mundo digital, sino del mundo de libros, sino de otros contenidos digitales. Y es, hasta el momento, el IVA que se aplicaba a las compras, es decir, si vosotros compráis un libro digital en Amazon, un contenido digital, el IVA que estáis pagando es, si no recuerdo mal, era el 3%, porque Amazon estaba liquidando desde Luxemburgo. Con lo cual se generaba una diferencia competitiva muy clara. Si le comprabais una librería española, la librería tiene que liquidar el 21% y Amazon el 3%. Para corregir esta situación, la Unión Europea ha decidido que a partir de 1 de enero de 2015 el IVA que se aplica sea el del país del comprador, no del país del vendedor. Con lo cual, se genera una serie de problemas administrativos en el sentido de Amazon, si vende a toda Europa, lo que tendrá que aplicar es en España el 21, en Francia el 5,5, en Luxemburgo, si le compra un señor de Luxemburgo, el 3, en Alemania el X. Recaudarlo todo y luego enviarlo a las distintas agencias. Eso quizás Amazon lo puede hacer. En el caso de una librería española en digital que venda libros, como sucede a distintos países europeos, tendría en principio que discriminar IVAs por cada uno de los países. A esto me refiero con el lío administrativo que se puede generar, pero esa medida lo que trata es de evitar precisamente el utilizar esos recovecos fiscales para hacer una competencia desleal, de alguna forma, en que se apoyan algunas de estos grandes operadores. Sabéis que es un tema de debate internacional, y en Europa concretamente, pues eso, esa evasión, entre comillas, fiscal, que no es tal, sino es aprovechar lo que permite la legislación europea y esas grandes multinacionales pues, se ubican pues, en Luxemburgo, en Irlanda, en países que permiten esa cuestión. Lo último es el precio tasado. El precio tasado en distribución digital de los grandes distribuidores es mentira. O sea, eso de que solamente pueden rebajar el 5 o el 10 no sucede. Bien, eso es otra de las cuestiones que precisamente en el Encuentro Europeo de Distribuidoras Digitales que tuvimos en junio salió, porque como os decía, en España hay una legislación muy clara que establece que el precio fijo del libro lo marca el editor y el operador no puede cambiar, el operador de venta no puede cambiar ese precio. Si bien el editor, si quiere cambiar de precio, lo puede hacer. Y lo que veréis, pues por ejemplo, creo que en el caso de Amazon le llaman las ofertas flash. Pues en un día determinado estos libros que antes valían 9,95, ahora pasan a 5 euros. En teoría, como es un acuerdo con el editor respectivo de esos libros, está dentro de la legalidad, porque es un cambio de precios puntual. Ahora bien, lo que sí, eso es la legalidad y es así. Lo que sí, por ejemplo, en el caso de la regulación de la legislación francesa lo han establecido de una forma muy clara, que todos los operadores deben tener las mismas posibilidades de poder acogerse a esas ofertas flash. Es decir, no puede ser una cuestión solamente de que Amazon, por poner un ejemplo, se pone de acuerdo con el editor X, sino que si ese editor decide hacer un cambio de precios, ha de informar a Amazon, a Tagus, a Google, a todos los operadores y estar todos en la... Porque si no se crea una competencia desleal y un claro ejemplo de, bueno, pues me cuesta más barato en Amazon que en el otro. Eso con la legislación española actualmente no puede suceder. Aunque, como comentaba Antonio, como veis hay recovecos legales que permitan que ese precio fijo del libro pues no sea tal. Sí. Con todo el auge de los bloggers y la información como que se va moviendo de un lado al otro en las redes sociales, yo quería saber si adentro de las editoriales o desde Fandes se ha abierto un debate sobre si hay alguna estrategia con los bloggers, porque cada vez son más potentes, cada vez se producen más contenidos ahí y quería saber si hay algún debate sobre esto. Por supuesto, y va un poco en la filosofía de lo que os decía, de la creación de comunidades y demás. Ya son varias las editoriales y sobre todo en el caso de comunidades o de bloggers muy focalizados en mercados de nicho. Y me viene a la mente pues, la literatura fantástica, donde hay comunidades muy activas y muy importantes, o la literatura infantil y juvenil, donde las editoriales de esos perfiles o bien están colaborando con bloggers o con esas comunidades, o directamente crean sus propias comunidades para tratar de dar una cobertura.
por supuesto con la intención de fidelizar a clientes, de tenerles, atender, digamos, a sus demandas, a lo que están pensando, no solamente pensando en la venta, sino pensando también en un futuro en posibles contenidos a lanzar, atendiendo a lo que se está discutiendo, se está debatiendo, lo que está gustando más, lo que está generando debate. Ahí hay muchísimo por hacer todavía, desgraciadamente estamos todavía, desgraciadamente, bueno, es la situación, el inicio, pero son varios casos las editoriales que están poniendo, digamos, el foco o el oído en esas comunidades y colaborando con ellas. Digo, sobre todo tiene mucho interés en las que son muy focalizadas o muy especializadas en una línea de actividad. Hola, yo quería preguntarte también una cosa. Primero, si el servicio que estabas hablando de streaming funcionaba bajo suscripción, si el modelo de facturación era suscripción. En relación con eso, preguntarte qué implantación o qué volumen de facturación sobre el total, más o menos, está suponiendo el negocio de suscripción, si realmente está subiendo o no, porque yo creo que es un modelo muy interesante para distribución digital de cualquier contenido cultural. Y, por último, en relación a esto también, ¿qué opinas acerca de si es acertado o no intentar trasladar tal cual el modelo que comentabas de editor, distribuidor y demás, tal como estaba en papel, trasladado al digital, o si realmente hay alguna de esas etapas que deben de fusionarse o incluso desaparecer? Empezando por el final. Como os decía, no es que yo piense que tiene sentido replicarlo, sino que me voy a la práctica. Es decir, desde mi punto de vista, en el modelo digital no tiene sentido replicarlo, eso como partida, pero es que además la práctica que se está produciendo es que no se está replicando, excepto, bueno, en algunos casos, en algunos modelos de negocio. En este modelo digital no podemos hablar de editor en estricto senso, digamos. Desde mi punto de vista está el proveedor de contenidos o el generador de contenidos, que pueden ser editores, como son, pero pueden ser también pues, bloggers o autores o distintos agentes que están generando contenidos. Por supuesto, el editor tiene todo el sentido que siga existiendo en este modelo, desde mi punto de vista, porque, digamos, da un criterio, da un orden, da un sello de marca, de calidad, los editores tradicionales o editores nuevos que van surgiendo. Pero sabemos que detrás de ese sello o esa marca, si conoces esa editorial o si eres seguidor, sabes lo que te vas a encontrar. Y en la parte de la comercialización de contenidos, lo mismo. Hay un volumen mezclado, digamos, de operadores que están interviniendo en esa comercialización. Unos vienen del mundo tradicional, llámense librerías, otros vienen del mundo de la tecnología, donde su labor fundamental no es la comercialización de libros. Estoy pensando en empresas como Google, por ejemplo, donde su negocio es la publicidad, no es la venta de libros, pero que supone tráfico para ellos. Bueno, pues también son operadores que están interviniendo, o compañías de telefonía, o empresas de distribución vinculadas al mundo tradicional de la distribución. En ese perfil, y conectando con la primera pregunta, con la cuestión del streaming, generalmente son modelos de suscripción con tarifas planas, como veíamos, y quizás un punto interesante, y os pongo el ejemplo de 24 Symbols. Ellos están cada vez tratando de llegar a acuerdos, no solamente en España, sino fuera de España, con operadores de telefonía, porque se han dado cuenta de si en tu cargo de teléfono que te pasan todos los meses hay una línea pequeñita, igual que en gasto en mensajes o en gasto en... hay un coste mínimo por acceso a plataformas de contenidos, llámese libros, música y demás, al menos en España parece que eso es una forma mucho más fácil de aceptar esos cargos, siempre a un precio razonable y ajustado. Que sepáis que por esa línea empresas como 24 Symbols están intentando entrar hasta los consumidores, es decir, yo tengo esta tarifa plana que me cobran, no sé la cantidad, pero 3 euros al mes por tener acceso ilimitado o en estas condiciones a estos contenidos en libro. Pues me interesa para mi dispositivo móvil, ya sea una tablet, un propio móvil o un e-reader. ¿Vale? Sí. O dentro de esos modelos hay esa opción, es decir, la opción de ojeo, es decir, igual que vamos a una librería, ojeamos libros y este me interesa o este no, la opción de ojeo hasta un número determinado de páginas es gratuito, puedes, siempre con la autorización del editor, por supuesto. Oye, pues me interesa y a partir de aquí, es decir, los modelos de negocio que se pueden ver ahí son múltiples y variados.
Sí, sí. En este modelo de negocio no he puesto ninguna diapositiva, pero hay una empresa que se llama Lectu, que también surge por apoyo de gente del mundo de tecnología, más una editorial, ahí no recuerdo cómo se llama la editorial, Gilgamesh. Son los que editan Juego de Tronos en España. Entonces, el modelo de ellos básicamente es no utilizar sistemas DRM, digamos, de control o de limitación de la réplica o de compartirlo. Es decir, prefieren apostar porque los contenidos sean libres de alguna forma, sabiendo que terminarán, o sea, lo que consiguen es difusión a cambio de conseguir que haya compra. Pero no tratan de limitar poniendo barreras al hecho de que se puedan compartir esos contenidos. Es otro modelo de negocio, es decir, como veis, está también todo por abrir, por desarrollar, y lo que se están produciendo son cantidad de iniciativas, probando con distintas líneas, unas más exitosas, otras menos, pero que está por hacer. Volviendo al tema de los costes, ¿varía el coste en función del número de ejemplares que tú quieras distribuir? Igual que ocurre en la impresión física. En el mundo digital, digamos, cuestión de ventaja, pues no tiene, es decir, realmente lo que estás haciendo es un ejemplar, no hay. Sí que es cierto que algunas plataformas establecen algún coste por, entre comillas, almacenamiento digital, es decir, por el hecho de tener tu libro, aparte de ya del porcentaje de venta del que hablábamos antes, pero por tener tu libro en mi almacén te voy a cobrar una cantidad. Entonces, si tienes X número de títulos, pues tienes que pagar más o menos en función de ese almacenaje. Ahora bien, para el editor hay una serie de costes fijos que son, y os pongo palabras de un editor español, de una editorial de tamaño medio grande, que me decía, es que para mí el coste de traducir una novela de un autor japonés al castellano, si es en digital o es impreso, es decir, si yo quiero hacer una buena traducción, tengo que contratar a un traductor adecuado, no puedo meterlo en Google Translator y ya está, y qué fácil. Y eso es un coste fijo. Si el PVP del libro me estáis pidiendo que el libro digital sea a 3 euros o a 5 euros, no me salen las cuentas, solamente con mis costes fijos de generar ese contenido, llámese traducción, corrección, composición y demás, parece que el digital tiene que ser mucho más gratuito, mucho más barato per se, porque es digital. Pero hay una serie de trabajos editoriales que suponen unos costes, ya sean en digital o sean en formato papel, y que muchas veces, por eso el tema del precio me parece un tema de debate interesante, es decir, ¿qué precio debe tener un contenido digital con respecto al contenido en papel? Pues puede que sea más barato o no, es decir, dependerá de los costes, y ahí sé que es un reto para el editor el acertar, porque si me paso de precio no voy a vender ninguno, pero si me quedo corto no me compensa con los costes. No hay una receta mágica, es decir, sí que hay esa cuestión de ese más o menos 30% en cuanto a los costes de distribución, pero también hay un debate a nivel internacional de, bueno, pues el papel del editor como también comercializador de los contenidos. Y muchas de las grandes editoriales, básicamente en Estados Unidos, viendo el peso que está cobrando Amazon, se están planteando su propia comercialización y creando sus tiendas, para evitarse también esos costes añadidos de comercialización. Es decir, es un agente más que viene del mundo de la creación, pero que en este caso se mete también a comercializador de los contenidos. O sea, pero no es lo mismo que en la edición, por lo menos, en distribución de revistas. Si tú pides un presupuesto para distribuir 50.000 revistas mensuales, por ejemplo, no es lo mismo que un presupuesto para 40.000, 30.000, ¿no? Aquí no ocurre igual, no funciona así en el mundo digital. No, porque no estamos hablando de número de ejemplares. Estamos hablando de un fichero. Claro. Con lo cual, no tienes que pensar en el modelo de número de ejemplares y que el coste por ejemplar aquí, el coste unitario es igual si vendes uno que si vendes 100.000, porque partes, eso sí, los costes fijos son determinados. También es cierto que hay el lugar común de que digital tiene que ser más barato porque los costes de distribución son 0 o próximos a 0. Cuando no nos damos cuenta de que vender cosas en Internet también supone una serie de costes, es decir, tienes que seguir redes sociales, tienes que tener personal que siga eso, tienes que adaptarte a las fórmulas de venta en Internet. Es decir, hay unos costes de distribución en Internet. Yo no sé comparar ahora mismo si son mayores o menores que la distribución de un producto físico, pero existen. Y muchas veces parece,
se comenta el hecho de si estoy eliminando toda la cadena de distribución o todos los costes de distribución. No se eliminan, hay otros costes de distribución distintos, pero que también existen. Si pensamos solamente en que generar un formato y ya está, pero ahora tenemos que venderlo. Yo siempre le transmito esa idea a la gente que está planteándose editar, es decir, cuando tomas una decisión de editar, no solamente tienes que pensar en la portada, el autor, el traductor y demás, el precio, eso está muy bien, por supuesto, y es básico, pero tienes que también pensar en cómo lo vas a vender o cómo lo vas a promocionar. Y muchas veces esa decisión, tanto en papel como en digital, no se toma a la vez, sino hago un libro, tengo 5.000 ejemplares y ahora las tengo en el salón de mi casa. Y ahora, y eso nos llama gente ahí a la asociación. Oye, ¿me puedes recomendar un distribuidor? Que es que tengo... Pero eso debías haber pensado antes, cuál era tu modelo de comercialización, si me voy a dirigir a librerías directamente. Eso funciona así. Y en digital, pues 3/4 de lo mismo. Con respecto a lo que hablabais anteriormente de servicio de suscripción en operadores móviles y demás, para los que estén interesados, Amazon va a lanzar, de hecho ya está lanzado en UK, en Inglaterra, el servicio del Amazon Prime, que es un servicio de suscripción que lo tienen exclusivo para todos aquellos que tienen el smartphone nuevo, el smartphone Fire, y va a salir en España posiblemente con Telefónica a finales de 2015. Realmente, en la línea de lo que comentas, Amazon es una compañía que cualquier tendencia que ve en el mundo, os hablo en concreto del mundo del libro, que empieza a despertarse y que hay 2 o 3 startups a nivel internacional que están haciendo cosas, rápidamente ocupa también ese segmento. En todo, es decir, antes os hablaba de impresión bajo demanda 1 por 1. Ya lo hacen en Estados Unidos y dentro de nada también ofrecerán ese servicio en España. El tema de autoedición, el tema de, como decías, de suscripciones. Si hay esos 2 o 3 modelos que están empezando a tener éxito, rápidamente también. Prácticamente Amazon, cualquier modelo de negocio que se os pueda ocurrir en el mundo digital o no digital, también de entrega de productos físicos, está presente. Y actualmente también lo está haciendo, por ejemplo, lo que hablabas de impresión de un solo ejemplar, lo haces con ISU, por ejemplo, la plataforma más que nada para revistas, ¿no? Pero tú incluso le das a botón de imprimir, en 4 días lo tienes por menos de 5 euros en casa. Que eso es una pasada. Eso se está dando incluso, lo ponía en una de las diapositivas últimas, en Estados Unidos, en el tema de impresión bajo demanda incluso, hubo no sé si visteis la noticia, hace 4 o 5 años empezaron a montar, sobre todo en grandes librerías, máquinas de impresión bajo demanda en la librería, la Espresso Book Machine. Tú llegabas, veías en la pantalla, quiero este libro, metías tu tarjeta, tal, y te lo imprimía allí la máquina en directo. Lo que está sucediendo en los últimos meses es el efecto contrario. Se han dado cuenta de que esas máquinas en las librerías requieren una inversión importante, un mantenimiento, y han decidido empezar a desmontar las máquinas en las librerías para ir a operadores que, es decir, de alguna forma es zapatero a tus... Yo me encargo de vender libros y tengo un partner que me permite imprimir rápido y servirlo en 24 horas o 48 horas. Usted no se preocupe, cliente, dígame lo que necesita, que en 24 horas lo va a tener en su casa, a través de la web o a través de la propia mostrador de librerías. Es el modelo para evitar ese 20% que os decía de pedidos que no se pueden atender porque el libro está agotado o descatalogado. En ese mundo ideal, cualquier libro se podría servir, o digital o en papel. Y la opción de que un autor tenga su propia página web y lo, digamos, distribuya de esa manera él solo, sin Amazon, sin nada, ¿es un modelo de negocio que crees viable, que tiene su potencial? O... Absolutamente. De hecho, básicamente en Estados Unidos, que es donde el volumen de mercado digital es más importante, han existido o existen autores que han tenido éxito comercializando sus libros en ese modelo que tú estás comentando. La dificultad es aprender los códigos de lo que supone la venta en Internet. Porque, claro, un editor, que comercializa a través de su propia página web, lo primero, tiene que tener comunidad de lectores que conozcan su libro, con lo cual supone pues, estar donde están tus lectores. Del tema que sean, pues antes lo comentábamos,
redes sociales, blogs. Es decir, hay que hacer un trabajo de decisión, como os decía. Yo siempre utilizo lo de las 4 Ps del marketing, no sé si os suenan, que están un poco pasadas de moda, pero yo creo que son aplicables también al mundo digital. El producto, el precio, la promoción y el place, es decir, el canal. Y esas 4 hay que tomarlas a la vez. Ya sé que en Internet ya no son las 4P, son otras, sí, por eso. Pero a mí me gusta lo clásico. Estilo Mad Men, que hablaban de las 4Ps, pues es algo, y es que creo que es aplicable al 100%. Es decir, cuando tú como autor, editor, tomas esa decisión, piensas en el producto, en tu libro, portada, además, temática, en el precio, qué precio le voy a poner, porque además en el mundo, al menos en España, el editor es el que pone el precio, la promoción, y ahí en Internet va todo lo que tiene que ver con redes sociales, dónde están mis lectores, y el place, cómo lo voy a comercializar. Ahí, si eres autor-editor y optas por ese modelo, tu place es tú mismo. Es decir, yo me creo mi plataforma de venta, que es mi página web. Claro, si lo hago a través de Amazon, tengo otras ventajas, el acceso a millones de personas, o si lo hago a través de Apple, o a través de Google, o a través de los distintos sistemas de autoedición, o de una editorial tradicional, si acepta mis títulos. Sí, yo creo que ahí me he permitido incluir algunos ejemplos y os ponía de editoriales grandes y editoriales pequeñas, que sí que puede que sean la minoría, no estoy diciendo que lo que te sucede a ti no sea la realidad, pero que en ese modelo de acercarse a los lectores cuentan mucho con los autores y de alguna forma entienden que el autor es el primer interesado en vender su libro, porque es el que además es su niño, digamos. Entonces, en ejemplos como el que veíamos de Penguin Random House o de Blackie Books y demás, se apoyan también mucho en los autores que participen en charlas con los lectores, en videoforums de alguna forma. No digo que sea con todos los autores, pero es una línea de actividad que creándoles microsites para un título en concreto y demás, y eso se está planteando. No digo que sea la generalidad, pero es una línea interesante a seguir. Sí. Fijaros que ahí también hay un ámbito de actividad muy importante para empresas nuevas que surjan o para empresas que den esos servicios adicionales, y es en el tema. Antes me preguntabas tú por el hecho de cómo puedo venderlo en Internet de alguna forma, y hay que conocer los códigos de cómo se vende en Internet, dónde está la gente en Internet. Pues ese es un ámbito muy focalizado en el mundo editorial, donde está todo por hacer, el tema del marketing digital, que serían empresas que darían soporte a otras, a editoriales y demás, porque seguramente la editorial no llega a todo en ese ámbito. Entonces, quiero decir, ahí hay oportunidades para ir creciendo y haciendo cosas. Sí. Debéis tener en cuenta, no os la he puesto esta porque siempre la suelo poner para... Todas estas son cada vez que la enseño a alguien... Claro, cada vez que le enseño esta diapositiva a gente que no conoce mucho el mundo del libro,
Esta es impactante, o sea, me encanta sacarla siempre, o sea, que al final lo he conseguido sacar. Entonces, aquí estamos hablando del libro impreso, ¿vale? Todas esas son las funciones, en términos generales, que lleva un libro desde que sale del autor, de la imprenta, hasta que llega a la librería, y además con la figura que existe en el mundo impreso, no en el digital, de la devolución. Porque esto es camino de ida, pero lo que no se vende, camino de vuelta en todas las funciones. Además, esto yo siempre digo multiplicarlo por 3, porque en ese flujo de ida y vuelta hay el producto físico, pero hay también información sobre el libro y hay un flujo económico, el dinero, la ida y la vuelta. Entonces, hay una tal cantidad de mare magnum de idas y de vueltas de esos 3 flujos distintos que el que haya errores ahí es... Si no va acompasado, lo pongo un poco como ejemplo del caso, si las decisiones de promoción por parte de la editorial, acompañada por el propio autor, acompañada por la propia logística y la distribución de entrega. Es decir, promociono, pero los libros no están, pues no ha servido de nada la promoción. Ahora, que también no es por romper una lanza, pero la complejidad es tal que conseguir que eso esté afinado y vaya todo... Además, multiplicarlo, acordaos de la oferta viva, 525.000 referencias distintas, vivas. Vamos, no se me ocurre ningún otro producto que se venda que haya tal volumen de referencias. Una editorial publica una cantidad concreta de libros al año. O sea, su planteamiento como modelo de negocio, su modelo de negocio es vender. Entonces, ¿cuánto necesita? O sea, ¿cómo estructura su modelo de negocio para decir, voy a vender tantos libros de los cuales yo tengo que tener un determinado retorno? Habrá una parte de los libros en los cuales invertirá y ocurrirá, como ha ocurrido en los libros de ella, que los hace sencillamente porque a lo mejor pitan o no pitan. O sea, ¿qué cantidad realmente necesita un editorial para saber de esta parte, sé seguros de autores consagrados y tal, que voy a vender tanta parte? De esto es lo que si supiera hago eso, estaría ahora mismo en, no sé, en HarperCollins. O sea, pero eso tiene que haber de director. Tiene que haber también unos porcentajes, ¿no? O sea, que ellos manejan de alguna manera. No, yo siempre digo, esa es una buena pregunta para vos. No sé si tú eres editora o si... Pero es una buena pregunta. Yo siempre, cuando me hacen eso, digo, pero si es que quien debes tener eso claro eres tú. Por eso, ese análisis... el meterse en un proyecto editorial es un reto empresarial. Entonces, si tuviéramos una bola de cristal con respecto a cuál es el número correcto, lo que sí permite en la tecnología y demás es que de alguna forma, si apuestas por algo, no tengas que pillarte los dedos, y por eso están temas como la impresión bajo demanda y demás, que te permiten ya hacer una tirada determinada, pero luego reponer o con tiradas cortas o llegado al 1 a 1. Pero es una decisión tan particular del editor, y además, bueno, pues esto, pues confío en él, porque tengo este autor, porque no sé qué, porque voy a hacer una campaña muy potente, porque además... Pero en eso está cualquier iniciativa empresarial y esta es una más de ellas. Sí que es importante, en muchos casos, las editoriales han vivido de espaldas al canal a la hora de tomar esa decisión. Yo siempre digo que, como os decía, las 4 P's, vuelvo otra vez al clásico, han de tomarse a la vez. Entonces, esa decisión que es cuántos ejemplares edito, cuántos lanzo o cuántos títulos, yo creo que es una decisión tan importante que el editor no debe basarse simplemente en pues, mi conocimiento editorial o poner un dedo y a ver por dónde va el aire, sino tienes medios para poder tomar esa decisión pues, de alguna forma más estudiada o analizada. Y uno de los medios es apoyarte en tu distribuidor o en librerías, o, en fin, recabar información y datos de distintas fuentes para que la decisión sea más o menos tomada con cierto criterio. No simplemente el kick editorial de esto lo voy a sacar y esto va a vender 20.000. En fin, no he respondido a tu pregunta porque es muy difícil de responder. Más cuestiones. ¿Vale? Oye, de nuevo agradeceros el debate, las preguntas, la presencia y me tenéis también localizado en la dirección de correo electrónico si queréis cualquier ampliación o demás de información o ya digo, de mundos gemelos como es el mundo de la prensa diaria, de las revistas, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.